En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con la segunda parte que se titula El Misterio Cristiano, y estamos viendo justamente los sacramentos. Y hoy nada más ni nada menos que, bueno, lo más importante que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía, en el cual justamente Cristo mismo que se ha quedado. Jesús hizo algo que no podemos hacer nosotros los hombres, que cuando nos tenemos que ir, podemos dejar una carta, un video, un audio, pero Cristo tenía que volver al Padre y quiso irse y quedarse, porque se fue para estar sentado a la diestra de Dios Padre, para enviarnos al Espíritu Santo, pero quiso quedarse en la Eucaristía para que nosotros nos nutramos, porque es nuestro alimento, para hacernos compañía, para fortalecernos. Hoy será una clase, una lección, un programa para agradecer este regalo enorme. Y además lo veremos al tema en más de un programa y con una gran profundidad, porque realmente el catecismo explica el tema con una profundidad teológica muy grande, muy importante. Y vamos a comenzar con un texto de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, que es un texto precioso. Cada párrafo tiene un contenido muy profundo y dice: nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, este texto es una profundidad enorme y efectivamente con el desarrollo del programa de hoy, del próximo y del siguiente, vamos a ir justamente desmembrando la riqueza de este texto, de este contenido de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Entonces, el primer tema es que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial. El Papa San Juan Pablo II, el último documento que nos dejó, justamente fue eucarístico, ¿no? Y nos dice que la Iglesia vive de la Eucaristía. Y así también todos y cada uno de nosotros debemos vivir de la Eucaristía. El que no se nutre con este bendito sacramento difícilmente puede alcanzar la salvación, porque es necesario. Y además Jesús nos dijo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá o tiene vida eterna, una promesa impresionante. Entonces la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Nos recuerda el número 11 de la Constitución Lumen Gentium, también del Concilio Vaticano II. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Todos los demás sacramentos, todos los ministerios eclesiales, las obras de apostolado, todos están unidos a la Eucaristía y a ellas se ordenan. O sea, todo nos lleva a Cristo, todo nos lleva a la Eucaristía, al Señor, ¿no? Así, en la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. O sea que efectivamente, al participar del misterio de la misa, al recibir a Jesús en la Eucaristía, ya estamos perteneciendo de alguna manera a la eternidad. Nos estamos uniendo justamente a el cielo, la bienaventuranza eterna. Qué importante que es la preparación para poder asistir a la misa, para poder recibir la Eucaristía. Qué importante también es poder conocer, porque
Uno, en la medida que conoce más, puede aprovechar más, ¿no? Y el amor justamente exige el conocimiento. Cuando alguien quiere mucho a una persona o le interesa mucho un tema, investiga, profundiza, aprende, ¿no? Entonces, sobre la Eucaristía tendríamos que estar constantemente renovando, digamos, algunas lecturas, algunas meditaciones, textos, para poder conocer mejor, para poder vivir mejor esa unión con Cristo eucarístico. La Sagrada Eucaristía entonces contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. 2 puntos o puntos suspensivos, a Cristo mismo. Entonces, ¿cuáles son los nombres que tiene este bendito sacramento? Bueno, por un lado lo llamamos Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. También lo llamamos banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos a la víspera de su pasión. Lo llamamos fracción del pan. La fracción del pan pertenecía al rito judío y fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena, ¿no? Con este gesto, los discípulos de Emaús, por ejemplo, lo reconocieron, ¿no? Al partir el pan, se les cayó el velo que tenía en sus ojos, se dieron cuenta que era Jesucristo y volvieron corriendo al cenáculo para contar que habían visto a Cristo resucitado. Este rito de la fracción del pan significa que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Llamamos a la Eucaristía también asamblea eucarística, sinaxis, ¿no? Porque justamente la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, ¿no? Que es expresión visible de la Iglesia, esposa de Cristo. La llamamos a la Eucaristía memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, un memorial muy peculiar, porque no es una mera efeméride, no es un mero recordatorio, sino que ya lo veremos y lo veremos muchas veces en la misa, se hace presente ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es como si se detuvieran todos los relojes, es como si nos presentáramos así también nosotros en el Monte Calvario junto a la Santísima Virgen, a San Juan y las buenas mujeres. Llamamos a la Eucaristía Santo Sacrificio, que actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador, e incluye la ofrenda de la Iglesia, o también se lo llama Santo Sacrificio de la Misa, o sacrificio de alabanza, o sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Es el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Que Cristo justamente quiere ofrecer al Padre para el perdón de los pecados de los hombres, de Adán y Eva y de todos y cada uno de los hombres. Llamamos a la Eucaristía también Santa y Divina Liturgia, ¿no? Toda la liturgia de la Iglesia encuentra en este sacramento su centro y expresión más densa. Si recién es la primera vez que ven el programa hoy, les recomiendo que vean primero, segundo y tercer programa, porque efectivamente allí estuvimos hablando sobre lo que es la liturgia, y la liturgia es fundamentalmente la renovación del sacrificio pascual, o sea, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, y con este nombre se designa las especies eucarísticas, las hostias, ¿no?, que están en el sagrario. Llamamos a la Eucaristía comunión porque este sacramento nos une a Cristo, nos une particularmente a Cristo, ¿no? Nosotros nos hacemos Cristo, como explica Santo Tomás, cuando uno come un alimento, ese alimento nutre y se hace parte de nuestro cuerpo, lo hacemos parte de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, se convierte en músculo o en grasa, en fin. En cambio, con la comunión somos nosotros los que al unirnos a Cristo nos convertimos en Él.
Santa Misa, llamamos Santa Misa porque justamente la liturgia finaliza con el envío de los fieles, que es la missio. Ite misa est, ¿no? O sea, ite, vayan, ¿no? Y recordamos justamente lo que les dijo nuestro Señor en su ascensión. Vayan y prediquen el Evangelio y bauticen a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el envío que se nos hace al final de la misa. Bueno, veamos entonces la Eucaristía en la economía de la salvación y primero los signos de pan y vino, ¿no? Recordemos, dice la Escritura, el Señor tomó pan, luego tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, lleno de vino. Este gesto había sido prefigurado por Melquisedec, que como rey y sacerdote realiza su ofrenda de pan y vino. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio y señal de reconocimiento al Creador. Y en el Éxodo, por ejemplo, ya recibirá una nueva significación. Recuerdan que justamente Dios les envía el maná, esos panes ácimos, ¿no?, que Israel come. También cada Pascua al recordar la salida de Egipto, ¿se acuerdan? Es una ceremonia muy particular, que se come un cordero con panes ácimos, de pie, vestido con una túnica, con un bastón en la mano. Bueno, esos panes ácimos de la Pascua, del Éxodo, nos recuerdan justamente esta nueva Pascua que será la de Cristo. Cristo le dará un nuevo significado a la Pascua judía. Y te hablaba también del maná que comieron en el desierto, justamente después de escapar de Egipto, estuvieron allí y Dios los alimenta con este pan caído del cielo. El cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos, ¿no?, en este rito que estábamos diciendo recién, ¿no?, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús, te lo decía recién, instituyó la Eucaristía en el marco de la fiesta judía, justamente que recordaba la salida de Egipto, ¿no?, en la Pascua, ¿no? Allí, en ese marco, en esa celebración, en esa cena, Jesucristo nos deja la Eucaristía, dando un nuevo sacrificio, porque también Jesucristo adelanta sacramentalmente en la última cena lo que será su propio sacrificio en el Calvario, en la cruz, ¿no? Será justamente el nuevo y definitivo sacrificio. También los milagros que hizo Jesús de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud, también prefiguran lo que es la Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná, se acordarán muy bien, justamente a pedido de la Santísima Virgen, llenaron aquellas tinajas y lo que antes era agua se convierte en vino. Bueno, justamente también es signo, esa agua convertida en vino, de la hora de la glorificación de Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Y también manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. ¿Qué más sobre la Eucaristía, digamos, en el itinerario, digamos, de la salvación, en la historia de la salvación, en la economía de la salvación, que es lo que estamos viendo? Bueno, recordemos el primer anuncio que hace Jesús de la Eucaristía, que lo recoge Juan en su capítulo 6. Aquel discurso causó sensación y fue tremendo, ¿no? Porque la gente se sorprendió, ¿cómo nos puede dar a comer su cuerpo, ¿no? Y a partir de allí muchos se marcharon. Y bueno, y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes? ¿También ustedes se quieren ir?
¿no? Porque fue tan fuerte ese discurso, fue tan claro lo que Jesús dijo, y Pedro allí tomando la palabra dijo una cosa súper linda, ¿no? Bueno, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Así que justamente también la Eucaristía y también después el anuncio de la pasión será algo muy desgarrador y que sembrará mucha confusión en muchos. Bueno, y antes de continuar con el tema de la institución de la Eucaristía, vamos a ver el comentario de Monseñor Munilla del compendio, que él explica cómo fue la institución de la Eucaristía. Adelante. Número 273 del compendio del Catecismo. ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: